esta es la agenda de hoy, que vamos a hablar de las infecciones urinarias. En primer lugar, la bacteriuria asintomática, las infecciones urinarias en la mujer, infección del tracto urinario en la mujer embarazada, en hombres, en algunas situaciones especiales, que es lo que yo les comentaba, y bueno, finalmente las conclusiones. Mucho de lo que voy a hablar lo voy a basar en estas guías que hicimos justamente también de la Sociedad de Infectología, con otras sociedades, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Urología, Federación Argentina de Urología, Liz Malbrán, Sociedad Argentina de Microbiología, etcétera, etcétera. Bueno, de más está decir que las infecciones urinarias son altamente frecuentes. Fíjense ustedes las proporciones, 2 o 3% de las consultas en servicios de urgencia. La incidencia es muy frecuente, particularmente en las mujeres, en el primer año de vida, en las personas, las mujeres adultas jóvenes y en la posmenopausia. Prácticamente se dice, algunos trabajos señalan que casi más de la mitad de las mujeres tendrán al menos una infección del tracto urinario en su vida. En los varones también son frecuentes, pero son mucho menos frecuentes que en las mujeres, y se igualan un poco las estadísticas a partir de los 65 años. Cuando hablamos de infección urinaria, todos pensamos en Escherichia coli, que es el productor de prácticamente el 70% de las infecciones. Por supuesto, para completar la torta, entra la Klebsiella, Proteus, Pseudomonas menos frecuentemente, Enterococo, etcétera, etcétera. Pero siempre pensamos en Escherichia coli como el principal agente causal, y no nos equivocamos. Particularmente si son cuadros no complicados. Los cuadros simples, más del 90%, la mayoría de los trabajos señalan que es la Escherichia coli. Pero cuando pasamos a cuadros más complicados, ahí la cuestión se modifica. Fíjense, ya el 15% de Klebsiella, 12% de Pseudomonas, 10% de Enterococo, y Escherichia coli baja del 70% al 50%. Ni hablar si pensamos en los pacientes sondados. Solo 1 de cada 3 va a ser Escherichia coli. Y empieza a aparecer el Proteus, empieza a aparecer la Serratia, la Pseudomonas, y en estos tiempos, Enterococo, por supuesto, los hongos, 10%, 12%, y en estos tiempos de resistencia antimicrobiana son situaciones problemáticas. Lo mismo pasa en las prostatitis, que tiene otra problemática, no tanto la sensibilidad en los germes, sino la penetración del antibiótico en el tejido, ¿no? Y este es un dato muy importante, que creo que, aunque son muchos números, pero creo que es clave. Este es un estudio que hicimos desde la Sociedad de Infectología y analizamos la sensibilidad en urocultivos de bacilos gram negativos en general y Escherichia coli. Fue publicado hace algunos años, pero fíjense ustedes, marqué acá lo que uno pensaría, ampicilina sulbactam. Fíjense ustedes, las tasas de resistencia en general es mayor al 20%. Incluso tanto en los bacilos gram negativos en general como en la Escherichia coli. Y en los mayores de 65 años baja un poco más, se acerca ya casi un 30% la resistencia. Y fíjense lo que sucede con el trimetoprim sulfamethoxazol. Prácticamente 30% de resistencia. No puedo indicar en tratamiento empírico estas drogas porque tienen 30% de resistencia. Y me voy a las quinolonas, que todos las asociamos con el... ¿Quién no piensa como primera opción o no está habituado a utilizar o a pensar en la quinolona como primera opción para el tratamiento de las infecciones urinarias? Pero fíjense, en los mayores de 65 años ya hay 15% de resistencia, tanto bacilos gram negativos como Escherichia coli. Y estas son infecciones no complicadas, no son pacientes que estuvieron hospitalizados, etcétera, etcétera. Entonces, el esquema que tenemos habitualmente en mente para tratar una infección urinaria, básicamente trimetroprima o quinolonas, tenemos que pensarlo. Tenemos que indicar norfloxa siempre a todas las infecciones urinarias. No sé, fíjense, 10% son resistentes en los menores de 50 años. Así que algunas veces sí, pero con mucha más cautela de lo que tal
tal vez. Bueno, por eso estos datos son claves, no nos olvidemos. Y periódicamente cambian, además. Esto es publicado en el 18, no sé qué va a ser en el 25, 26. Puede modificarse para un lado o para el otro, pero puede modificarse. Así que, y también es distinto, no es lo mismo la Argentina que Colombia o México, ni hablar de Estados Unidos o Europa. Así que tenemos que tener estos datos bien frescos, siempre presentes. Así que, bueno, hecha esta introducción, vamos a ir uno por uno de los capítulos. Como siempre, cualquier interrupción, cualquier pregunta, no tiene más que levantar la mano, el único problema es que lo vean, pero ningún inconveniente. Bacteriuria sintomática. Viene una señora a la consulta, ustedes están en consultorio, y le dice, doctor, vengo porque me mandó mi médico para que me saque esta bacteria que yo tengo en la orina. Y le trae un urocultivo con una coli, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen ustedes? Muchas veces viene con una bolsa llena de estudios. ¿Qué hacemos? Señora, 60 años con un urocultivo que le dice que tiene un coli. Preguntamos si tiene síntomas. Y no tiene síntomas. Gracias, señora, por su visita. Firme la consulta y váyase. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Está embarazada? Excelente. 60 años. Pero, no sé. Yo no hago gineco de obstetricia, así que no sé. Pero si no está embarazada, no le voy a hacer un procedimiento. Tranquila. Es un problema, porque muchas veces los infectólogos nos llegan estos, dice el doctor que usted me va a sacar la infección. No, abuela, no hace falta que lo tratemos. Entonces, ese es el problema. Solo se debe indicar tratamiento antibiótico en situaciones determinadas. Cuesta mucho explicarle a un paciente, más fácil es. Póngase en el Flox 1 cada 12, 5 días, listo, tranquilo, y se va y que pase el que sigue. Tengo 30 pacientes de acá a las 8 de la noche, tengo que sacarlos rápido. Pero es un gran desafío, porque es una fábrica de resistencia lo que haríamos si yo indico antibióticos. La instalación de tratamiento no va a mejorarlo a ese paciente, no le va a cambiar, y además sí me va a posiblemente inducir la presencia de microorganismos resistentes. No se considera necesario hacer estudios como para buscar la causa. De hecho, en algunos casos será, por ejemplo, si puede ser asociación con litiasis o alguna otra cosa, pero no es necesario avanzar mucho más. Vuelvo a decir, es una situación que a veces nos cuesta explicarle a los pacientes. Sí es distinto si la persona está embarazada. En una embarazada eso puede estar asociado con complicaciones como progresión de la enfermedad y con un parto prematuro. Así que la bacteriuria sintomática en las embarazadas es una frecuencia importante, y tenemos que tenerla en cuenta. Puede desarrollar cistitis y en muchos casos asociarse con pielonefritis. Entonces, y además, como les decía, está asociada con parto prematuro. Aunque esto he discutido según los distintos trabajos, algunos dicen que sí, otros que no. Pero tenemos que darle importancia. Entonces, en la infección, en el caso de la paciente que viene con una bacteriuria sintomática, pero que está embarazada, ahí sí tenemos que tratarla. Estas son las indicaciones que se sugieren en la mayoría de las guías: nitrofurantoína, salvo en la parte final del embarazo; cefalexina, que es una droga muy útil para esto, para esta indicación; amoxicilina, si es posible; amoxicilina, ácido clavulánico. Por supuesto, vamos a tener un urocultivo que nos va a guiar en eso, y trimetoprim sulfametoxazol, aunque esto evitarla en el primero y en el tercer trimestre. ¿Cuánto tiempo? Entre 4 y 7 días, depende del antibiótico. Una vez que la tratamos, le hacemos un urocultivo de control. Esto es distinto de la otra señora. Y no le hacemos urocultivo de control, siempre nos va a aparecer la bacteria y no vamos a hacer nada. Pero acá sí. Acá tenemos que ver cómo está el urocultivo. Y si sigue la bacteriuria, tal vez
tengamos que pensar en un tratamiento profiláctico por el resto del embarazo. Periódicamente, al finalizar el tratamiento, y luego una vez por mes tenemos que ir monitoreando a esta paciente. Entonces, en la embarazada, la bacteriuria asintomática sí la tratamos, no solo la tratamos, sino que luego evaluamos si la bacteria se fue, y si no se fue, tal vez tratamiento profiláctico con alguna de estas drogas por el resto del embarazo. Y si se fue, al mes volvemos a mirar todos los meses hasta que termine el embarazo. ¿Qué pasa con la bacteriuria asintomática en otros pacientes? Acá hay mucha letra, no me interesa, pero tanto en los pacientes diabéticos como en los pacientes que están hospitalizados o que son mayores de 65 años, o que tienen alteración del tracto urinario y están cateterizados con sonda vesical, o que van a ser sometidos a cirugías de cadera, etc. No es necesario la pesquisa y el tratamiento de la bacteriuria asintomática, salvo el último párrafo, el último cuadro, que son los pacientes que vamos a ser sometidos a procedimientos urológicos. Si le voy a hacer una litotricia extracorpórea o extraer un catéter doble J, bueno, ahí sí, ahí tengo que tratarlo, si es posible, buscarlo, mejor dicho, si es positivo hacer el antibiótico según la sensibilidad, antes del procedimiento y más allá del procedimiento por al menos 24 horas según el caso. Entonces, bacteriuria asintomática solo me interesa la embarazada y el paciente que va a ser sometido a un procedimiento urológico. Todos los demás no hay que tratarlos. ¿De acuerdo? No, una pregunta, ¿y los Sí. pacientes que hacen quimioterapia que están inmunosuprimidos no se tratan? A ver si está acá, pacientes diabéticos, paciente no necesario, bacteriuria asintomática no, se monitorea. Infecciones urinarias en las mujeres. Bueno, acá vemos mujeres y hombres. En las mujeres la incidencia es mucho más alta que en los hombres. Se dice que más de la mitad de las mujeres va a tener en algún momento de su vida una infección urinaria. Mayormente en la etapa de las adultas jóvenes, digamos, cuando está asociada con la actividad sexual. Y por supuesto, en infección urinaria podemos hablar de cistitis o pilonefritis. Vamos con la primera, la cistitis. La mitad de las mujeres reportarán al menos un episodio de cistitis en su vida. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Sí, todos lo sabemos. Viene una chica, 25 años, sin antecedentes, me relata esos síntomas. Por lo que digo, arde la orina, termino de orinar y me siento como... ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con esa paciente? Concreto, ¿le pido el cultivo o la trato? Tratamiento, no es necesario en un primer episodio, si la parte clínica es muy evidente, mayormente no tienen fiebre, no es imprescindible hacer un urocultivo. La presencia de síntomas vaginales me dicen, no será, tal vez no sea infección urinaria. Acá tiene el 80% de las veces puedo hacer el diagnóstico de esa manera y es mayor eso que el dato que me pueden dar las tiras reactivas o el sedimento urinario. Entonces, en las mujeres sanas, sin factores de riesgo para microorganismos resistentes, puede no ser necesario un urocultivo confirmatorio. Y dijimos que el patógeno principal es el Escherichia coli. ¿Cómo la trato a esta paciente? ¿Cómo la tratarían ustedes? ¿Infección urinaria? Una cistitis, mejor dicho, infección urinaria baja. ¿Qué le darían? Nitrofurantoína, ¿escuché algo más? Ojo. Cefaliosis, bueno, impecable. Todo correcto. Esas son las tres indicaciones principales. Nitrofurantoína cada 6. El problema de la nitrofurantoína es que en nuestro país se comercializa como macrocristales y eso implica una dosificación cada 8 o cada 6 horas. Dependiente, es recontra incómodo, ¿no? Cada 6 horas, ¿no? Se toma a las 12 de la noche y levantarse a las 6 de la mañana. Así que es la única limitación. Pero el tratamiento breve de 5 días. Y como vimos en una de las primeras diapos, es la principal, la que mejor perfil de resistencia
tiene. La otra opción es la cefalexina, 500 miligramos cada 8 horas, 5 a 7 días. Y la fosfomicina, que es el monodosis de 3 gramos, que es una excelente alternativa, pero yo prefiero guardarla. No digo que no, desde ya es excelente, pero en general la fosfomicina, cuando lo usábamos antes, tenía una tendencia a la rápida emergencia de resistencia. En lo personal, yo prefiero guardarla. Vuelvo a decir, no digo que no, y es excelente. Y en algunas situaciones será ideal, pero preferimos reservarla. Y después tenemos dos problemas. Una, la trimetoprim, que la puse en rojo porque habíamos visto las tasas de resistencia son mayores al 20%. Y la fluoroquinolona es lo mismo, y además vieron que en los últimos años hay mucha comunicación de eventos adversos y cosas así vinculadas con la quinolona. Entonces también hay una tendencia a ser cautos con su indicación. Y la pielonefritis, bueno, las pielonefritis son puede ser obviamente de mayor severidad, con mayor morbilidad e incluso mortalidad. Es muy amplio el espectro. Pueden ser infecciones con manifestaciones por ahí vinculadas con infecciones bajas, pero a su vez también en el otro extremo pueden asociarse con bacteriemia y shock séptico. Puede haber dolor lumbar, pero no siempre. Síntomas generales como fiebre, náuseas y vómitos. Pero muchas veces es solo el síntoma, como dice ahí, 30% el síntoma de la infección urinaria baja. Así que hay que ser tener un índice de alerta muy importante con esto, porque siempre acá sí vamos a tener que pedir el urocultivo. El hemocultivo no necesariamente es parte del armamento de entrada, no necesariamente, si bien como dice ahí las tasas de bacteriemia varían de entre el 10 y el 50%, depende más del estado previo del paciente, los antecedentes, si tiene enfermedad grave, obstrucción urinaria, de la edad, y bueno, solo en esa situación, y del cuadro clínico, por supuesto, de la presentación, ahí sí tal vez le tome hemocultivo, pero no como cosa mandatoria. Por supuesto, los estudios de imágenes, que no necesariamente son imprescindibles, no de rutina, pero cuando hay algunas de las situaciones que vemos descritas ahí, sepsis o shock séptico, de diagnóstico sospecha de obstrucción del tracto urinario, un pH urinario muy bajo, un trastorno en el clínico de creatinina o persistencia de los síntomas luego del antibiótico. Básicamente ecografía, y en algunas situaciones tomografía si quiero descartar abscesos o producción de gas. Dependiendo del tipo de cuadro, el manejo va a ser ambulatorio. Sí. El pH aumentado, ¿qué consideración tendría para hacer el estudio? ¿En el estudio? La imagen en la elevación del pH. Porque puede haber señales de producción de abscesos o de obstrucción de la vía urinaria. Esa es un poco la explicación. El manejo puede ser ambulatorio. En ese caso sí, podría pensar en quinolona, es el cuadro más grave y tengo menos alternativas. Fíjense que la nitrofurantoína y la fosfomicina no tienen buena concentración en el riñón. Me sirven para abajo, para las bajas. Para las altas, sí, bueno, quinolonas. La céfalos de tercera, cefixima, por vía oral, es un antibiótico que no siempre tenemos en cuenta, pero que puede ser interesante para este tipo de cuadros. Y si no, avanzar un poquito más en el cuadro de la administración intramuscular de ceftriaxona. Y si el paciente tiene cierta inestabilidad hemodinámica o intolerancia digestiva, el cuadro es muy florido, seguramente ahí pensaré en internar a la paciente y le iniciaría tratamiento parenteral con ceftriaxona o con cefazolina o con amikacina. Y una vez que se estabilice, que el cuadro mejore, que responda, que tenga el resultado del urocultivo, bueno, podré evaluar cómo continuamos. ¿Cuántos días? Si son quinolonas van a ser 7 días. Si son beta-lactámicos o trimetrapimar sulfa serán 10 días.
Y no hace falta acá tampoco hacer un cultivo de control. Si clínicamente responde, le damos. Un gramo día depende del cuadro, pero en un cuadro se puede ser 1 gramo día. Depende del cuadro, del peso del paciente, por supuesto, pero en una pirulina puede ser 1 gramo día. Esa es la recomendación de la guía de SADI. Bueno, en infecciones, sí, otra mano. Esto es tomado de la guía de SADI. Escuchándolos a ustedes, yo prefiero darle 1 cada 12, tenés razón. Tienen razón. Esto es tomado de la guía de SADI. Incluso algunas cosas, pero en las cuales yo participé como uno de los autores. Escribí otro capítulo, este no. Pero yo le daré 1 gramo cada 12. Yo me quedo más tranquilo, o sea, por la vida media del antibiótico. En las mujeres posmenopáusicas hay una serie de factores que me dicen, che, esta paciente tiene mayor riesgo de tener bacilos gram negativos, entonces tiene mucha más frecuencia de infección del tracto urinario, es altamente frecuente. Entonces el tratamiento no va a diferir mucho de lo que venimos hablando hasta ahora. La nitrofurantoína, salvo que haya una alteración del clearance, o evitando el uso de quinolonas por los eventos adversos y la tasa de resistencia, como vimos al principio. Bueno, este viene otro de los temas, que es la infección urinaria recurrente. Este es otro de los clásicos. Las pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición. Viene y tuvo un episodio ahora, pero además tuvo uno en enero y otro en noviembre. Ese sí viene con muchos estudios y nos plantean qué hacemos. ¿Qué harían ustedes con una paciente con infección urinaria recurrente? Aparte de mandársela al infectólogo. Claro, ¿por qué? ¿Por qué tiene esto esta señora? A lo mejor tiene un prolapso vaginal, por ejemplo, o alguna litiasis o algo que predispone. Bueno, estudiaré junto con el urólogo y con el ginecólogo, buscaremos causas que puedan predisponer. Y no hay mucho estudiado. Por ejemplo, estas son algunas de las cosas que le hacemos o les decimos a los pacientes a veces. Evitar la retención de orina, que es una causa que puede predisponer, promover la micción poscoito, que es un dato. Todo esto hay poca evidencia, no hay estudios doble ciego, pero pareciera que pueden ser de utilidad. Evitar el uso de diafragmas con cremas espermicidas, evitar el estreñimiento, el uso de arándanos, sea en jugo o en comprimidos. El arándano tiene una proteína acá, creo que se llama, que se deposita, tiene afinidad por el epitelio de la vejiga, al igual que la Escherichia coli, entonces compiten. Así que es una medida que tampoco tiene grandes estudios, aval de grandes estudios, pero pareciera ser eficaz. El uso de estrógenos tópicos, el incremento en la hidratación, que eso sí es realmente barato. Hay otros estudios, otras medidas que se recomiendan, pero para los cuales tampoco hay una gran evidencia. Así que es un tema que generalmente, bueno, por ahí se dice la acidificación de la orina con vitamina C, que no siempre como les digo, puede estar demostrado. A veces uno indica arándano, indica vitamina C, probióticos. Los probióticos parecen tener como buena acción, pero les reitero, como pasa con muchas otras indicaciones de los probióticos, todavía no hay tanto estudio. Una vez que uno indicó estas cosas, medidas de higiene básicas, que a veces le da a uno vergüenza de explicárselo a la paciente, pero hay que hacerlo. La higiene en la mujer de atrás hacia adelante puede ser un tema, por ahí no lo tomaron en cuenta. Bueno, sí, es bueno conversarlo. Así que son las 3 o 4 medidas que uno indica. Y la otra es la terapéutica.
Una es la profilaxis antibiótica, el tratamiento supresivo de esta infección urinaria recurrente. Una vez que termina el episodio actual, continuar con antibióticos en dosis menores durante periodos prolongados, como puede ser hasta 6 meses o incluso más. Ahí utilizamos trimetoprim sulfa, cefalexina o nitrofurantoína en general, para descolonizar el periné de la flora entérica. Así que, por supuesto, vamos a basar la elección del antibiótico en el urocultivo que venimos teniendo de la paciente. Así que esa es una indicación para nosotros los infectólogos bastante frecuente, la infección urinaria recurrente. Por supuesto, en algunos casos la administración de antibiótico profiláctico poscoito es en aquellos pacientes que se puede establecer una relación muy directa entre el contacto sexual y la infección urinaria con trimetoprim, nitrofurantoína, norfloxacina. En lo personal no me ha tocado esta, generalmente termino con la primera, ¿no? La profilaxis antibiótica. Y también está recomendado el autotratamiento en las personas que tienen cuadros no graves, pero que pueden tener repetición del cuadro, automedicarse con estas cosas. En lo personal tampoco me gusta esta indicación, prefiero ser antiguo, pero que sea el médico el que maneja los antibióticos. Pero bueno, está eso recomendado. Las mujeres embarazadas, por supuesto que es una situación de las más frecuentes en el embarazo, tal vez después de la anemia. Se calcula que 1 de cada 10 embarazadas va a tener una infección del tracto urinario y es importante diagnosticarla y tratarla. El diagnóstico lo hacemos con el urocultivo, y el tratamiento puede incluir alguna de estas drogas, cefalexina, nitrofurantoína, salvo en el embarazo de término, o fosfomicina. Y tratamientos, como siempre, de cortos, menos de una semana, 4 días a 7 días. Y ahí sí, en la embarazada, a diferencia de las otras, sí, hacemos el urocultivo de control, porque si sigue la bacteria va a haber que hacer tal vez tratamiento supresivo. En la pilonefritis, voy muy rápido, chicos, perdonen. En la pilonefritis también puede ser muy grave y puede ser una situación de alta morbimortalidad. Entonces se recomienda el manejo hospitalizado, en general hospitalizar a la paciente, hasta que el cuadro mejore y luego vemos. Ceftriaxona, en el segundo trimestre ya en dosis más elevadas, gentamicina, astrionam, y después de 48-72 horas el cuadro se estabiliza, paso al tratamiento por boca según el antibiograma y luego repito, siempre en la embarazada, urocultivo de control y vemos si hay que hacer o no tratamiento profiláctico. Creo que terminamos con las mujeres en el sentido de las infecciones urinarias, por favor. Bueno, ¿qué pasa en los hombres? En los hombres es mucho menos frecuente, obviamente, la infección urinaria, por lo menos en el hombre joven. Cuando superan los 50 años tienden a equilibrarse un poco las cifras. Y en la diferencia del tratamiento en la mujer, en la cual sí se ha estudiado mucho los cursos breves de antibióticos en los hombres, no hay tanta experiencia en ese sentido. Entonces, es más, se mantienen los tratamientos al menos de a 7 a 10 días de duración. Tampoco es imprescindible hacer estudios de imágenes cuando un hombre tiene una infección urinaria, salvo en el caso que haya fracaso terapéutico, recidivas, hematuria, pero en ese caso tendremos que hacer una ecografía renal o una tomografía computada. La cistitis, como les decía, el tratamiento en general ya se hace de 7 días. No se recomienda tampoco el urocultivo de control una vez terminado el tratamiento y las elecciones serían nitrofurantoína, cefalexina y fosfomicina, según la epidemiología de nuestro país. En la pielonefritis muchas veces se da cuando hay compromiso prostático simultáneamente y a veces pueden ser cuadros graves, como siempre, la pielonefritis. Entonces, salvo que el paciente esté muy estable y le podamos dar un tratamiento
con ciprofloxacina o con cefixima. En los pacientes que requieren internación a veces terminamos un tratamiento de 7 a 10 días con ceftriaxona o amikacina. En los hombres también es muy importante la prostatitis, es una de las patologías urológicas más frecuentes en los hombres. La mayoría son bacterianas, y los factores de riesgo son la instrumentación del tracto urinario, la estrechez uretral, las uretritis generalmente asociadas a infecciones de transmisión sexual. Y ahí tenemos dos grandes tipos. Las agudas son muy poco frecuentes, las crónicas son más frecuentes, pero los agudos pueden ser más graves, con síntomas clínicos, muchas veces terminan hospitalizándose, casi un tercio se hospitaliza. El diagnóstico es complejo porque no siempre salta en el urocultivo y a veces terminamos haciendo tratamientos empíricos. Generalmente, si se internan el tratamiento va a ser con ceftriaxona o con gentamicina y pasar a urocultivo, pero con tratamiento prolongado de 2 a 4 semanas, pasar a bioral, decía, con tratamiento prolongado de 2 a 4 semanas. Y a veces vamos a tener que pensar en la presencia de un absceso prostático. Si el paciente tuvo una cateterización prolongada o tuvo una manipulación uretral o estuvo inmunosuprimido. El otro gran capítulo es el de la prostatitis crónica. La prostatitis crónica es muchas veces complicación de una aguda, no del todo curada, pero es una situación muy compleja, porque la próstata es como el sistema nervioso central, es muy difícil que los antibióticos lleguen. La tasa de penetración de los antibióticos es compleja. Fíjense ustedes, nitrofurantoína no penetra en la próstata, 25% nada más. Los betalactámicos tienen una muy baja tasa de penetración. Así que solo nos quedan las fluoroquinolonas, trimethoprim sulfa, doxiciclina. Así que el tratamiento de la prostatitis se complica no solo por los gérmenes, sino por la penetración del antibiótico. El tratamiento en general tiene que ser prolongado, 4 a 6 semanas en las prostatitis crónicas. Algunos estudios más recientes hablan de fofo. Acá no la puse fofo, esto es anterior al uso habitual de fofo. Fofomicina también tiene una buena penetración, una dosis diaria en la primera semana y luego dosis durante 6 a 10, 12, 16 semanas incluso, una dosis cada 48 horas. Si hay clamidia, pensar en la citromicina, y muchas veces sin diagnóstico, a veces el tratamiento termina siendo tratamiento empírico, aunque no tengamos aislamiento, porque es una situación compleja de manejar. Sí. Sí, pero lo damos parenteral. Al ser parenteral, la probabilidad de penetración es un poco mayor, en relación esto es oral. Pero al ser parenteral es un poquito mayor. Bueno, y ahora tenemos voy a ver si lo paso rápido, porque primero porque no es mi tema específico, hay muchas cosas de urología, ¿no es cierto? Y aparte pues son más o menos parecidos, así que no los quiero entretener mucho. Aparte llevamos casi 35 minutos. Creo que vamos bien con el tiempo, y después tenemos un descansito y después la otra clase. Bueno, este es el gran problema, la infección urinaria asociada a sondas vesicales. Fíjense ustedes, datos del programa Vida dice que en una terapia intensiva el 82% de los pacientes tiene sonda vesical. Es raro que haya un paciente en terapia sin sonda vesical. Y con la tasa asociada de infección del tracto urinario a la presencia
de sonda vesical, según el programa Vida del Ministerio de Salud, 2.8 por cada 1000 días de catéter. La duración, un factor clave es la duración del cateterismo. Fíjense ustedes este dato que también está creo que del programa Vida. Cada día de permanencia de la sonda me aumenta un 3 a 7% la probabilidad de que el paciente tenga una infección urinaria. Y este número llega al 100% si la sonda está colocada más de un mes. Un paciente con más de un mes va a tener un 100% de probabilidad de mínimo de tener bacteriuria. El organismo más frecuente es el coli también, pero eso va a depender mucho de cada área, de cada hospital, de cada sala, de cada servicio. Creo que lo hablábamos la vez anterior. Es clave que yo tenga un mapa de mi lugar de trabajo. Yo tengo un paciente sondado con bacteriuria más allá del cultivo. Antes yo tengo que saber cuál es la microbiología que yo tengo habitualmente en el servicio. Por todo eso, la prevención de la infección urinaria asociada a la sonda básicamente va a requerir, más allá de los cuidados, del control de infecciones que vamos a ver, va a ser el retirar el catéter lo antes que se pueda. Es lo más, y por siempre tenemos que, alguna vez leí, ¿cuándo tengo que pensar en sacar un catéter? En general, no solo urinario, cuando lo estoy poniendo. Cuando lo estoy poniendo ya tengo que estar pensando a ver cuándo se lo puedo sacar. Obviamente habrá situaciones que sí, que va a ser necesario mantenerlo mucho tiempo, pero siempre, todos los días tenemos que preguntarnos si es necesario el catéter. A veces se lo dejamos, bueno, para que no se levante, para higienizar, la enfermería a veces nos dice, bueno, dejémoselo, pero pensemos siempre eso, los catéteres hay que sacarlos. Muchas veces va a haber clínica, pero a veces es muy poco específica esa clínica. Muchas veces se van a asociar con bacteriemia, las infecciones urinarias asociadas a sonda, y esas pueden ser de alta mortalidad. Incluso a veces puede haber hongos, cándida, que nos va a llamar la atención. Entonces siempre vamos a tener que tener, cuando hay signos y síntomas de infección urinaria, siempre urocultivo. Máxime si vamos a instrumentar esa vía urinaria o ese catéter, o si el paciente es un paciente inmunosuprimido con un trasplante renal. Fíjense ustedes cómo cambia la microbiología. Este es parecido al cuadro que vimos antes. Casi el 90% era el coli. En el sondado no, apenas 1 de cada 3. Fíjense, Proteus, Pseudomonas, cambia totalmente la distribución. Y incluso un 40% son polimicrobianas, que nos generan problemas a veces. ¿Será verdad? ¿Qué tratamos? ¿Qué no tratamos? Pero bueno, a veces es lo único que tenemos. Se considera bacteria sin efecto un recuento de 10 a la 3 en un patógeno predominante en una muestra tomada luego del recambio de sonda. No necesariamente debe administrarse antibiótico cuando se presente piuria o de orina turbia, no necesariamente. Lo evaluaremos. ¿Cómo tomamos la muestra? Con 5 o 10 mililitros. Si el catéter es de larga duración, vamos a tomar la muestra a través del catéter. Si lleva más de una vez que la cambiamos, ¿no es cierto? Si es de corta permanencia, podemos hacer la punción proximal del catéter. Si es menos de 48 horas, podemos hacer la punción proximal del catéter. Por supuesto, nunca de la punta del catéter ni de la bolsa de orina. Y las levaduras obligan a un razonamiento caso por caso. Si no hay síntomas, no necesariamente hay que tratarla, pero hay que vigilarlo estrechamente. ¿Y cómo las tratamos? Es un desafío de los más complejos porque muchas veces no tenemos todos los parámetros. Sí vamos a considerar, como siempre, el tema epidemiológico, los factores de ese paciente, factores de riesgo, inmunosupresión, etc. Y bueno, y acá están las alternativas. Si no hay factor de riesgo, cefalo de tercera, hipertazo, aminoglucósidos. Si sospechamos bleo, si yo tengo mucho beta-lactamasa de espectro extendido en mi área, tal vez tenga que utilizar carbapenémico, ni hablar si tengo KPC, pensar en otras alternativas, colistin, fofomicina, ceftazidima, bivactam, veremos. Así que tenemos que tener presente el mapa epidemiológico que yo tengo en mi institución.
Si tengo cándida, si es álbica, no me hago problemas. Puedo dar fluconazol, que además se excreta por orina y concentra muy bien en la orina. El asunto si no es cándida, álbica, perdón, no es albicans, porque ahí tenemos las Crusei, la brata, que muchas veces se acuerdan que son resistentes a los azólicos. Y me genera un problema porque no le puedo dar ¿cómo se llama? Anfotericina liposomal, que no concentra bien en la orina, entonces tengo que dar la anfotericina de la vieja, desoxicolato, que tiene su toxicidad. Y bueno, habrá situaciones en las cuales se justificará darlas. Y si no le puedo dar las buenas equinocantina, que es una excelente alternativa en infecciones fúngicas, pero no concentra bien en la orina. O sea, para infecciones no son una buena alternativa. Antiguamente me acuerdo que el profesor Negroni las trataba localmente, ¿no? Con instilación vesical de anfotericina B. Yo lo he visto y él tenía buen resultado, pero claro, hablo de 20 años atrás, no sé si hoy lo haría y no he leído evidencia al respecto. Bueno. Perdón, Doc, ¿podría Sí. volver un segundito atrás a la toma del urocultivo, a la diapo? Un segundo. Quiero ver un dato, ¿no? Aquí. Listo, gracias. Ya está. ¿Se está? Quería ver un número, ¿no? Ah, bueno. Listo. Perdón. No, impecable, a disposición. Bueno, por supuesto, los tratamientos en las infecciones urinarias a catéter vesical, generalmente hoy día se están tratando 7 días. No hay evidencia que haya demostrado que más tratamientos más prolongados han sido eficaces y, por supuesto, cuando puedo reducir el espectro del tratamiento o la vía de administración, así lo haré una vez que tengan los resultados del urocultivo. No se recomienda el tomar urocultivos de control, ni la administración de antibióticos profilácticos si persiste. Bueno, me parece que me queda poco tiempo, así que les comento que en los pacientes con litiasis, especialmente en aquellos que van a ser sometidos a procedimientos como la litiostelicia extracorpórea, transureteral o nefrolisotomía percutánea, vamos a tener que utilizar el antibiótico profiláctico previo al procedimiento. El tratamiento antibiótico se orientará según la epidemiología, como dijimos siempre. Las quinolonas hay que ver cómo las manejamos y hay que utilizar antibióticos en los pacientes con infección urinaria y antecedentes de litiasis que tengan buena concentración en orina, como aminoglucosa o céfalo de tercera y fosfomicina. Veamos un poco la duración entre 10 y es un poco más prolongada por el paciente con litiasis. En los que tienen stent ureterales no necesariamente voy a tener que sacar el stent, y no necesariamente voy a tener que continuar investigando si tiene una bacteriología sintomática. A veces en la clínica es muy difícil porque el paciente va a tener sintomatología por el stent, entonces es muy difícil el diagnóstico de estas situaciones, pero no necesariamente me obliga a la extracción del stent. La elección de la vía antibiótica va a depender del estado del paciente y los pacientes que presentan un episodio de infección, sobre todo en todos los más graves, ahí tendré que empezar a pensar en retirarlo si el paciente tiene signos de gravedad. La duración también es prolongada en infecciones urinarias en pacientes con 10 a 14 días. Los pacientes que tienen liptotricia extracorpórea y nefrolisotomía percutánea o transuretral, generalmente no hay recomendación de tratamiento antibiótico preventivo, salvo que vaya a intervenir en la vía urinaria. Si le voy a hacer el procedimiento en sí. Cuando voy a hacer el procedimiento, aunque tengan listo, pero cuando voy a hacer el procedimiento, 24 horas antes y hasta 24 horas después. Perdone que me apure, pero me parece ese viso muy largo. La prostatitis, este es otro problema grave. Y cuando hago biopsia prostática, seriamente voy a tener una alta
tasa de infección y de infección grave. Entonces voy a tener que hacer profilaxis antibiótica. Fluoroquinolona puede ser una alternativa, aunque a veces no son, como siempre tratamos de limitar. La fofomicina puede ser una alternativa, y generalmente si voy a hacer un procedimiento de biopsia prostática, voy a tener que hacer 24 horas antes y 24 horas después. Siempre voy a tener que evaluar el cuadro epidemiológico, y si el paciente tiene una prostatitis, ahí tenemos el gran problema de la penetración del antibiótico. Así que generalmente los tratamientos, si el paciente tiene una prostatitis post-biopsia, va a tener que ser un tratamiento prolongado, y va a depender de la epidemiología del lugar y de los resultados de los cultivos. La orquiepididimitis en pacientes jóvenes va a ser más frecuentemente producida por clamidia. En pacientes mayores, generalmente Neisseria o Escherichia coli. Así que los tratamientos van a depender de eso. En pacientes jóvenes, en relación a la elección del antibiótico, voy a tener que utilizar doxiciclina y una dosis de ceftriaxona, porque nunca sé si está asociada a alguna otra infección. Si no tiene relación con infección del tracto de transmisión sexual, le haré ciprofloxacina o norfloxacina, y ver el tratamiento en la pareja. Bueno, traté de apurarme, les pido disculpas por lo rápido, pero traté de abarcar todos los temas. Como siempre, la clase queda a disposición del personal docente, a ver que ellos quieren distribuirla o que ellos definirán. En conclusión, tenemos que diferenciar cuáles son las infecciones urinarias, con que son complicadas de aquellas que no lo son. Por supuesto, cualquier anomalía estructural, cualquier instrumentación reciente de la vía urinaria, alteraciones metabólicas, inmunosupresión, edad avanzada, hospitalización reciente, patógenos raros o multiresistentes, todos esos van a tener que ser clasificadas como complicadas. Tenemos que considerar para la elección del antibiótico justamente eso, si es complicada o no complicada, si hubo o no tratamientos empíricos, cuáles son los gérmenes más frecuentes, cuáles son las tasas de resistencia en nuestro medio, y ver la concentración del antibiótico en los distintos tejidos, en el árbol urinario, pero también en próstata y demás. Así que en una mujer joven con cistitis aguda, no complicada, seguramente le puedo llegar a hacer monodosis o pautas breves. Si el paciente es un varón o tiene cistitis recurrentes o otras infecciones complicadas, seguramente las pautas serán más largas, 7 a 10 días. Si las pielonefritis son complicadas o hablamos de prostatitis, ya estaremos haciendo tratamientos de más de 2 semanas. Espero no haberlos